los hermanos de allí de la Florida en Talca. Gracias nuevamente por la invitación. Ha sido también provechoso para mí ir aprendiendo y repasando algunas cosas que ya venía considerando acerca del creyente y la política, porque es un tema que por lo menos a mí me había afectado. Y de a poco uno sin darse cuenta puede irse involucrando indirectamente o directamente en lo que es la política de este mundo. Sin embargo, el Señor ha ido mostrando textos que nosotros tenemos una misión mucho más importante que lo que es la política de este mundo. Los gobiernos pasarán, los políticos pasarán, lo que es eterno, lo que es duradero, lo que va más allá de este mundo terrenal, eso es lo que va a quedar. Y tenemos la confianza de que como creyentes tenemos una función que es mucho más importante que todas las cosas de este mundo, que somos embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Como introducción, les voy a invitar a leer en el libro de Isaías, el capítulo 33, el versículo 22. Isaías, capítulo 33, versículo 22, solamente como introducción para recordar algunas cosas que hemos visto. El creyente, para repasar, el creyente es un ente, un ser político. O sea, si alguien dice, no, a mí no me interesa la política, por la definición de la palabra, somos seres políticos. No consideremos lo que es la política, lo que vemos nosotros hoy día de todo lo que es la corrupción, me estoy refiriendo a la palabra en sí, que es lo que es la política. Y por el solo hecho de estar en este mundo, ya formamos parte de un sistema, de una sociedad. Y el Señor no nos mandó a apartarnos de la sociedad. Somos personas que estamos en la sociedad, que cumplimos una función, un rol a través de nuestras profesiones, de nuestros oficios, de nuestro diario vivir en una sociedad. Y esta sociedad tiene algunos parámetros. Y esos parámetros, algunos están conforme a nuestras creencias y otros abiertamente están en contra de lo que nosotros creemos como creyentes. Y bueno, hay creyentes que están maduros, que conocen bastante la escritura, entonces hay muchas cosas que le molestan de esta sociedad. Pero hay creyentes nuevos, hay creyentes que están recién conociendo la palabra de Dios, que van recién conociendo algunos pasajes, entonces le molestan solamente pocas cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que entre más abramos la palabra de Dios y leamos los textos que Dios tiene acerca de este tema, vamos a ir viendo a nuestro alrededor que la sociedad y la política está gobernada por seres espirituales, que Efesios 6 nos habla de ello, que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino que nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una lucha espiritual para el creyente, es una lucha espiritual. A lo largo de la historia han habido creyentes, como en la época de la Reforma, por ejemplo, creyentes que se involucraron en política y algunos tomaron las armas y salieron a la batalla y sufrieron la muerte allí en batalla, en el campo de batalla. Creyentes que dejaron de lado la palabra, el púlpito, la congregación, para involucrarse en lo que era la política de este mundo. Y el creyente murió allí en el campo de batalla. Pero nuestra lucha no es contra carne ni sangre, según el libro de Efesios, sino contra huestes espirituales. Por lo tanto, las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes se combaten con armas espirituales. Y Pablo lo dice en los Corintios, que nuestras armas no son carnales, nuestras armas son espirituales para la destrucción de fortaleza. La cosmovisión cristiana de nuestro mundo deja a Dios en el centro de todo el orden político. Isaías 33, versículo 22, dice, porque Jehová
es nuestro juez. Jehová es nuestro juez. Y allí podemos ver cómo el sistema judicial para nosotros los creyentes le pertenece a Dios. Jehová es nuestro juez. En nuestro sistema que estamos hoy día, que es el capitalista, en otro tiempo fue el feudalismo, en otro tiempo fue el imperialismo. En el día de hoy estamos en un sistema que es conocido como el capitalismo, y algunos le agregan un apellido, el capitalismo neoliberal. Es un sistema que nos tocó vivir a nuestra generación, que tiene sus cosas en contra y algunos también le ven cosas favorables. Bueno, para el creyente todo el sistema funciona a través de estas tres cosas, también en lo espiritual. Sistema judicial, Dios es nuestro juez. El sistema, dice ahí, legislador, Jehová es nuestro legislador. Y cuando se habla de legislador, obviamente es el que hace las leyes. Y también está lo otro, que es Jehová es nuestro rey, y en el día de hoy podríamos asimilarlo a lo que es el sistema ejecutivo, el poder ejecutivo. En nuestro país hay tres poderes: el ejecutivo, el judicial y el legislativo, donde se hacen las leyes. Bueno, para el creyente Dios cumple esas tres funciones. Es nuestro juez, el sistema judicial, es nuestro legislador, Él nos ha dado algunas leyes para que el creyente las cumpla, y también es nuestro rey, es el sistema, el poder ejecutivo, el que ejecuta todas las cosas. Él es todo para el creyente. Y Él es nuestro rey, nuestro legislador. Y también Él dice que nos salvará. El profeta, obviamente, Isaías está hablando a futuro, porque el Señor vino a este mundo, tomó forma humana y fue hecho hombre. Primera Timoteo 3:16 nos dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, anduvo aquí en la tierra, cumplió su ministerio, dejó enseñanzas, sanó enfermos, transformó la humanidad completa en un antes y un después de su nacimiento. Pero Él, lo principal, no era hacer algo político en este mundo, sino que era morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. En su cuerpo sobre el madero llevó nuestros pecados, nos dice el apóstol Pedro. Así que teniendo este concepto, hemos visto también en el libro de Daniel que los reyes los pone Dios y los saca Dios. No hay nada en este mundo que pase si la soberana voluntad de Dios no lo permite. Pero aún algunas cosas que suceden, incluso las cosas malas que suceden por los gobernantes. Por ejemplo, vimos en otra oportunidad la matanza de los niños por parte del rey Herodes, o la matanza de los niños por el imperio egipcio. Cosas malas, pero estaban determinadas y estaban en su soberana voluntad para Dios. Nada se le escapa de las manos. Nuestro principal interés, entonces, es orar por nuestras autoridades para que podamos vivir quieta y reposadamente. Y ahí podemos también ver que a veces las cosas malas que le suceden a los países son juicios para el pueblo de Dios. Nuestra función como sal de la tierra, como luz de este mundo, es dar luz, no esconderla. No se pone debajo de un almud, de un cajoncito, no ponemos una vela debajo de un cajón. Esa vela la tratamos de poner en lo más alto cuando se nos corta la electricidad, para que alumbre, para que dé la luminosidad. Como creyentes no tenemos que estar encerrados en cuatro paredes. Somos seres que participamos de una sociedad y tenemos opiniones, y esas opiniones, para las personas que no conocen al Señor, que no conocen la Biblia, esas opiniones van a ser opiniones políticas, querámoslo o no. Entonces vimos la otra vez acerca de todo el asunto del aborto y de la matanza de los bebés y de los niños. Obviamente cuando nosotros damos nuestra opinión basadas en la Biblia, nos van a identificar con un sector de la sociedad. Vivimos en la sociedad, estamos aquí y tenemos que dar un testimonio. Y por el hecho de ser creyente, no quiere decir que hayamos quedado sin opinión. Hay opiniones que el creyente tiene basadas en la Biblia,
Y a eso me quisiera referir en el día de hoy. Voy a compartir para ello una pantalla. El creyente y la sociedad. Bueno, ahí va un grupo de personas caminando. Si yo preguntara, entonces diría, ¿cuál de esas personas que va caminando, que va allí en ese paseo peatonal, cuál de ellos es creyente? A primera vista. Entonces podríamos caer en el pecado de juzgar por la apariencia, porque a primera vista no podríamos decir aquel es creyente, aquel no es creyente, y muchas veces caemos en identificar personas y decir, ah, él tiene apariencia de creyente, pero a veces hemos sido engañados, engañados. Hay apariencia de piedad, hay una apariencia de piedad, que no caigamos en eso de dejarnos guiar por las apariencias. En esta sociedad que nos tocó vivir, hay creyentes en diferentes partes, trabajan, desarrollan algún oficio, desarrollan alguna profesión. ¿Y cómo podemos identificar a aquellos creyentes? Por su forma de ser, por las cosas que realizan, si las realizan bien o las realizan mal, o tratan de hacer algo indebido en la realización de su trabajo. En definitiva, es el testimonio. ¿Trabajamos al ojo cuando hacemos nuestro trabajo? ¿Le trabajamos al ojo solamente cuando está el jefe, el patrón, mirándonos y hacemos nuestras labores? ¿O trabajamos para el Señor, aunque nadie nos esté viendo, aunque no haya una evaluación sobre nuestro trabajo? Vamos a tratar nosotros de hacer todo bien, todo lo mejor, porque le estamos trabajando al Señor. Entonces, cuando trabajamos, como decíamos la vez pasada, en algún área del gobierno, por ejemplo, o alguna cosa en la salud, o alguna cosa en lo judicial, no le estamos trabajando a la gente, le estamos trabajando al Señor, porque a Él le servimos. Y a través de ese pensamiento podemos ayudar en mayor medida a nuestro prójimo, porque lo estamos haciendo para el Señor. El sistema que nos tocó vivir hoy día, como decía, el libro de los Hechos nos dice que David sirvió a su generación. David sirvió a su generación. Hermanos, y esto es un punto que he aprendido en la práctica nos tocó vivir una generación especial y tenemos que aprovechar todo lo que Dios ha puesto a nuestro alcance para este tiempo, para esta hora, porque el Señor nos va a pedir cuenta qué es lo que hemos hecho en esta sociedad, en este sistema, no en otro, no en tiempos pasados. Y la verdad es que a veces cometemos el error de tenerle miedo a las nuevas tecnologías, por ejemplo. ¿Y cuántas congregaciones no querían nada con el asunto del Internet? Lo miraban como en otro tiempo se miraba la televisión, la caja del diablo, decían. Y hoy día vemos programas y televisores que muestran programas de hermanos cristianos predicando el Evangelio a través de la televisión. O la radio también en un primer momento se le llamó la caja del diablo. Y hoy día también hay radios cristianas. O sea, el asunto no es que las cosas que están en el sistema en este mundo son malas, sino que el uso que se le da. Y como decía, había oposición a todo el asunto del Internet y en el día de hoy, ¿cuántas congregaciones han sacado provecho de todo este asunto de las plataformas Zoom, de los canales de YouTube, de las plataformas Facebook, Instagram y todo? ¿Cuánto está en las redes sociales? El asunto es cómo damos utilidad, cómo lo utilizamos para nuestros deleites o para la gloria y la honra del Señor. El sistema que nos tocó vivir es cruel, está basado en todo lo que es el dinero, el dinero. Pero ¿sabe qué? Si uno compara a lo largo de la historia, es uno de los mejores sistemas. Por ejemplo, el sistema feudal, el feudalismo. Mi hermano Celindo también allí me puede apoyar, ya que es profesor de historia. Entonces, el sistema feudal, la persona nacía campesina y por ley ya tenía que morir campesina, no podía haber un cambio en su vida. El que nació pobre moría pobre, no había un cambio, no podía postular otra cosa, se quedaba allí nomás. Bueno, el sistema, en la medida de mirar lo positivo en el día de hoy, es que una persona puede cambiar su destino si ocupa lo que este sistema le está dando. Pero también otros lo ven
como un sistema maligno que todo lo está llevando al asunto del dinero. Entonces hemos perdido algunas cosas y lamentablemente al creyente también le ha afectado esto. Pero podríamos pensar que esto acaso es nuevo. ¿Sabe que el apóstol, bueno, no fue apóstol, el escritor Santiago, que era hermano del Señor terrenal, era hijo de María, de José y María, él escribió en Santiago 5, y si uno lo sacara del contexto bíblico, obviamente podría ocuparlo en otras cosas. Dice Santiago 5, versículo 1, vamos ahora ricos, y lo pone allí con signos de exclamación. Es un clamor, vamos ahora ricos. Llorad, aullad por las miserias que os vendrán, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro, vuestra plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites y sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Este texto se ocupa en algunos programas de historia para pasar y comparar lo que vivían las primeras personas en el siglo I, en el Imperio Romano, y cómo había mucha desigualdad y había una brecha económica también, una brecha social. Y los cristianos en su mayoría estaban en el bajo pueblo, eran los pobres. Y por eso Santiago escribe allí también. Y los que leyeron esta carta en el siglo I entendieron claramente los abusos a los cuales se refería Santiago. Y luego en estos programas de historia, como decía, se les dice a los jóvenes, bueno, compárelo con la situación actual. Y la mayoría contesta correctamente que la situación se parece, que no ha cambiado mucho. Y así estamos. Así en esta realidad nos tocó nacer. Pero ¿sabe qué? Lo que nos debe dar tranquilidad, consuelo, es que Dios en su soberana voluntad no nos hizo nacer en la época medieval o en el imperialismo romano, nos hizo nacer en este tiempo. Y para esta hora hemos llegado a este mundo, dirigido totalmente por la mano soberana de Dios. La pregunta es, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? 60 años, 70 años, 80 años tal vez vamos a vivir en esta tierra, en este mundo, en lo que nos tocó vivir en nuestra generación. Serviremos a nuestra generación, ocuparemos todas nuestras capacidades para el servicio de nuestros hermanos, de nuestra sociedad, seremos luz y sal en esta tierra, o nos contaminaremos con lo que el mundo también critica. Las personas inconversas también critican este sistema. Aquí hay un texto para nosotros, hermanos. El profeta Isaías, desde la antigüedad, el que camina en justicia, Como creyentes en esta sociedad debemos caminar en justicia, debemos hacerlo. Somos llamados a eso. El que habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Podemos comparar aquella generación que le tocó vivir a Isaías y se parece mucho a la nuestra. Se parece también la sociedad de Isaías, que le tocó también profetizar en los diferentes reinos, y la sociedad que le tocó al Señor en el siglo I, también. Se fija que el ser humano, como decía en Génesis capítulo 6, la maldad de los hombres era mucha,
sobre la tierra, de continuo, solamente el mal. La naturaleza humana no cambia. Somos así, lamentablemente. El que camina en justicia, estamos caminando en justicia, hermanos, como hijos de Dios, en esta sociedad corrupta, mala. Pensemos en Lot. Lot levanta su vista, observa la llanura y toma una decisión. Y se acerca a Sodoma, a Gomorra, y está allí en las puertas de la ciudad, viviendo de los deleites de este mundo. Pero Pedro nos dice que el justo Lot se afligía su alma justa por la nefanda conducta de los hombres de allí de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo estamos viviendo en nuestra sociedad? ¿Caminamos en justicia? ¿Hablamos lo recto, lo saludable para nuestros oídos, para los oídos de la gente? ¿Dónde se basan nuestros consejos? Lamentablemente, tuve la mala experiencia, una mala experiencia, bueno, también una buena. La mala experiencia es que recibí un mal consejo de un hermano. Un hermano es consejo basado en cualquier otra cosa que no sea la Biblia, es malo. Hay que buscarse buenos consejeros, consejeros que basen su consejo para nuestra vida en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Cuando usted quiera decir quién es un buen consejero, un buen hermano para pedir algún consejo, que ese hermano le dé un consejo basado en lo que es la palabra de Dios. Qué terrible escuchar de la boca de hermanos decir, bueno, esto lo escuché en las noticias, o lo vi en un matinal, o en un programa, esto le pasó a una amiga, a un amigo, y no decir, bueno, me recuerda lo que la Biblia dice, y esto te puede servir para tu vida, para lo que estás pasando. ¿Hay diferencia? Hay diferencia. Las personas creyentes tenemos que aborrecer las ganancias de violencias. La violencia en nuestra sociedad repentinamente, de repente aparece como una explosión, pero no es nuevo, no es nuevo. A lo largo de la historia, en diversos momentos históricos, en distintas sociedades, distintos países, han existido estas explosiones sociales. Bueno, el creyente debiera estar involucrado en estas cosas. No tenemos que estar involucrados con nada que tenga que ver con la violencia, con la rebelión, con la rebeldía. El apóstol Pablo llama a los corintios también. Nunca les pidió, por ejemplo, a los corintios, rebélense contra sus amos, a los que eran esclavos. No les pidió. El evangelio no viene a cambiar la situación social. Se fija, se da cuenta, hay principios en la Biblia. Nosotros estamos llamados a ejercer funciones espirituales como sacerdotes. ¿Y sabe qué? A veces es más fácil tomar un cartelito y salir a la calle a protestar que estar una hora o media hora orando específicamente por las autoridades que nos gobiernan, aunque no nos gusten o nos gusten, orar por las autoridades para que podamos vivir quieta y reposadamente. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. Creyentes que trabajan en el sector judicial, creyentes que han estudiado derecho, que son abogados. Es una tentación para ellos tal vez recibir este cohecho, recibir coima, pero el creyente va a demostrar en esta sociedad que no está hecho para el mundo, está hecho para la gloria de Dios y que puede hacer un testimonio a los demás abogados. Ese abogado es un abogado correcto, no recibe cohecho. Ese juez es cristiano porque no acepta cohecho ni corrupción. Él da el juicio justo. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. En el día de hoy esto es pan de cada día. Las propuestas sanguinarias, personas delincuentes que ofrecen sus servicios por internet. Es tremenda la sociedad que estamos viviendo. No tienen vergüenza, no hay pudor tampoco. Abiertamente se ofrecen para asesinar personas, para comprar mercadería robada, propuestas sanguinarias que van involucradas personas, asesinatos y todo eso. ¿Y qué más decir del asunto del aborto? Propuestas sanguinarias, grandes conglomerados empresariales internacionales que llegan a nuestro país para asesinar niños en los vientres de sus madres y sacar de allí para
llenar su bolsillo de dinero, porque al final hacen comercio con todo eso. Y el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Nosotros entendemos esto, hermanos. Tenemos en el día de hoy el control a través de lo que es el Internet. Podemos decidir qué es lo que queremos ver, pero la televisión abierta, ahí solamente podemos apagar la televisión o tomar la decisión de no tener televisión, simplemente. Todo lo que se ve allí es cosa mala, es ejemplo malo para nuestra mente, para nuestro espíritu. Podemos tomar aquellas decisiones. Y a veces se habla de la guerra espiritual, la lucha espiritual, y hay hermanos que parece cualquier otra cosa, pero no cristianos, cuando hablan de la guerra espiritual y la lucha espiritual, y a veces eso se resume a apagar la televisión o a cambiar de canal o a apagar una música con letra depravada, con letra inmoral. Son decisiones, pequeñas decisiones que cambian el estado espiritual que podemos tener. Y hay una bendición si hacemos esto. En el caso de Isaías, la generación de Isaías, el pueblo de Israel, se le decía que iba a habitar en las alturas, obviamente, como las águilas andan en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Toda la bendición Dios la da a aquellos que le sirven bien. Hay una frase, un dicho, que el diablo paga mal a los que le sirven bien. Y podemos ver cómo la juventud es involucrada en lo que es las adicciones, y a veces no pueden romper aquellas cadenas. Conoceréis la verdad, que es nuestro Señor, y la verdad os hará libre. ¿Cuánta juventud necesita de nuestro Salvador? Y nosotros a veces somos el único medio por el cual aquellos jóvenes conocerán del Señor Jesucristo. Estamos en este tiempo puestos en este lugar y se nos ha dado oportunidades para predicar el Evangelio. Lo estamos haciendo, estamos cumpliendo aquella función. Hablaba de las redes sociales, un pequeño mensaje de WhatsApp, por ejemplo, un texto publicado en Facebook. A veces no sabemos dónde puede llegar todo eso, pero el Señor puede hacer maravillas con todo aquello. Esto también nos tocó vivir en nuestra sociedad y también Dios tiene una opinión y como creyentes también tenemos una opinión. Son personas que estaban lucrando con la salud, con la alimentación y con nuestros servicios, con nuestras necesidades. ¿Y cuál es la opinión de Dios que tiene al respecto? No hurtaréis, y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Hermanos, si la sociedad pusiera un poco más de atención a lo que la Escritura dice acerca de todo esto, ¿acaso no mejoraría? Hay países que están muy desarrollados, que tienen una calidad de vida espléndida, y sabe que aquellos países, sus constituciones, sus leyes, fueron fundadas y fueron sacadas de todo lo que tenemos en la Escritura. Hay principios valiosos allí que se están olvidando, Conocemos esto, bueno, si alguna persona no recuerda, esto es la famosa colusión. Empresas farmacéuticas, empresas de alimentos, de pollo, de papel higiénico, se pusieron de acuerdo, mintieron, engañaron a la gente, diciendo que el precio era uno, cuando en realidad era mucho más barato. Dios tiene una opinión de eso. Y mintieron. Y mire la escritura que es sabia: no engañaréis, no mentiréis el uno al otro. ¿Y sabe qué? La palabra hurtar es interesante en este caso, porque muchas de las personas nunca nos dimos cuenta de este hurto. Y el hurtar, a diferencia del robo, el hurtar es que se le sustrae algo a una persona y no se da cuenta la persona. Esa es la diferencia con el hurto, entre el hurto y el robo. Hay robo con violencia o robo, pero el hurtar es que te quitan algo y tú no supiste, no te diste cuenta hasta un tiempo después. Bueno,
Dios tiene una opinión de esta sociedad. ¿Y podría el creyente quedar callado o decir, no, está bien? No, tenemos una opinión. Y por decir aquella opinión, alguien, como decía, nos puede encasillar en algún sector de la política, pero esto es de Dios. Son pensamientos, son principios divinos, que como digo, en aquellos países que se siguen, que se sacan principios bíblicos para hacer sus leyes, son países prósperos, países que han avanzado. Levítico 19:13, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Son principios bíblicos, como he repetido en otras oportunidades también, cuando a veces comentaba estos versículos respecto, por ejemplo, a lo que es el matrimonio entre un hombre y una mujer establecido por Dios, o estar en contra de la matanza de los niños en el vientre de sus madres. Entonces me decían, usted de derecha, me decía. Pero al mencionar estos otros textos, el texto de Santiago, de los ricos opresores, y decía, usted de izquierda. Bueno, el creyente no es de izquierda, no es de derecha, el creyente es de arriba, es del cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor. Aquí en esta tierra somos embajadores. Y sabe que es interesante porque los embajadores, por ejemplo, los embajadores de otro país en Chile, a veces dan charlas de cómo funciona su país, las leyes que hay en su país, y dicen lo bueno que hay en su país y todo eso, pero no intervienen en la política nacional. Es interesante el concepto ese de embajadores, porque nosotros como embajadores de Dios tenemos un concepto en todas las áreas de la sociedad, hay conceptos bíblicos para cada cosa, para cada una de las cosas. Y nosotros como embajadores somos portadores de los estatutos, de la constitución de Dios. Hoy día nuestro país está haciendo una constitución. Bueno, nuestra constitución es la palabra. Ahí están todos los mandamientos, las reglas, los estatutos para el creyente. Y tiene mandamientos para el creyente. Los mandamientos no son gravosos. Cuando usted escuche o vea a un creyente que le cueste seguir algunos mandamientos, o que no esté de acuerdo, o que no le gusta, o que no le interesa seguir aquellos mandamientos, ojo con aquel creyente. Puede estar sufriendo muchas luchas. Y la Biblia dice que los mandamientos del Señor para el creyente, para el cristiano, no son gravosos, no son una carga pesada, porque el creyente a través del Espíritu Santo entiende que los mandamientos del Señor son de bendición para nosotros. No oprimirás a tu prójimo. Bueno, en otro tiempo se hablaba solamente de la opresión laboral, el trabajo, el sudor. Las personas trabajaban hasta 12 horas, 14 horas, pero hoy día también hay otra opresión. Hay gente depresiva con enfermedades mentales, producto de los trabajos que tienen, y caen en depresiones totales, y tienen que hacer tratamientos y todo eso. Hay una opresión en el ser humano, este sistema está oprimiendo, pero Dios deja un estatuto, un mandamiento para nuestro beneficio, que no oprimamos al prójimo, que no oprimamos al prójimo. El libro de Job también hablaba. Job era jefe, Job era patrón, pero era un buen patrón. Tenía a sus personas bien, con sus salarios buenos. Estaban a gusto trabajando para Job. También hay algunos principios allí para los jefes, para los amos. Ni lo robarás, ni lo robarás. Y hay personas que dicen, bueno, aquellas personas roban por millones roban, millones de dólares están robando, y que yo robe un poco, ¿a quién le interesa? Pero bueno, es todo robo, es robo. Y el Señor habla de esto, dice, el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. O sea, alguien puede decir, yo si tuviera millones no robaría, pero puede robar algunos pesos. Pues bien, el principio bíblico es que si tú robas algunos pesos, algunas monedas,
también si tuvieran la oportunidad robarían millones. Y el salario del jornalero, lo leímos en Santiago 5, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Nuestra sociedad, el corazón humano siempre ha sido así, siempre ha sido así. Pueden pasar gobiernos, reinos, pero estando el ser humano gobernando, siempre va a haber corrupción. Y sabe que la Biblia nos da esperanza porque va a haber un tiempo que Dios va a gobernar sobre la tierra durante 1000 años, 1000 años, literal, 1000 años Dios va a gobernar sobre la tierra. El poder ejecutivo va a estar en Jerusalén, el poder legislativo va a estar en Jerusalén, de ahí van a salir las leyes para todas las naciones y van a ser 1000 años de prosperidad, donde la gente va a vivir bien y Dios va a demostrar que se puede realizar un gobierno justo, austero, próspero para todas las personas, pero la naturaleza humana no, es imposible. Estando el ser humano entre medio es imposible porque somos malos por naturaleza. Levítico, también, 19:12. Las figuras que aparecen allí son muy decidoras. Hacen acuerdos, pero por debajo de la mesa se pasan dinero. Lo vemos en nuestra sociedad. Y las personas dan testimonios delante de los tribunales, de los jueces, y todo el mundo sabemos que son testimonios falsos para encubrir crímenes, para encubrir corrupción. Y el Señor nos deja ese mandamiento que no se jurará falsamente por el nombre del Señor, porque así se profana el nombre del Señor. Él ha dejado leyes. Y sabe que en algunos países, cuando se va a declarar, se le pone una Biblia frente a la persona para que ponga su mano sobre la Biblia, por el temor que en un comienzo tuvieron aquellas naciones. Pero en el día de hoy las personas ponen la mano sobre la Biblia y de igual forma mienten, porque se ha perdido el temor de Dios. Hablando de la justicia, bueno, allí está la típica figura de la justicia, con sus ojos tapados para no ver, solamente va a pesar, no va a involucrarse y va a ejercer justicia. No harás injusticia en el juicio. Bueno, aquí es interesante lo que habla. En el día de hoy se ha visto, yo por lo menos lo veo. A veces se discrimina hacia el rico, y todo lo que tenga que ver con el rico es malo. Pero aquí el Señor habla de lo contrario. También se puede hacer injusticia favoreciendo en el juicio a los pobres. Pero como dice aquella frase, ley pareja no es dura, es justicia. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande o al rico. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Nos damos cuenta, principios bíblicos, principios dejados por Dios para que nuestra sociedad pueda funcionar de mejor manera, pero el hombre, el ser humano, lo deja de lado, no quiere nada con Dios, y todo lo contrario. Cada vez más se está notando que los tribunales de justicia ya no están ejerciendo justicia, sino que están favoreciendo causas por distintas razones, pero no están haciendo un juicio justo. Y vamos a ver más todavía, porque así va nuestra sociedad. Que el Señor nos ayude a orar por este sistema, por este poder. Están, como decía, 3 poderes: el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Y este es el poder judicial, que tiene que ejercer justicia. Dios mandó también, dejó un principio, que había que hacer justicia. Él dejó establecido que se pusieran jueces, que se pusieran oficiales en todas las ciudades que el Señor le había dado al pueblo de Israel. Sabemos que es el pueblo de Israel, que es otro tiempo, pero deja un principio
un principio. Esta sociedad necesita jueces, necesita justicia y necesita juicios justos, porque si no hay juicios justos, la sociedad comienza a decaer. Que oremos al Señor, que se levanten más hermanos estudiando aquella carrera de derecho. Hemos visto hermanos en tribunales, allí en el estrado de juez, se han hecho incluso famosos por redes sociales porque son bien justos para dar sus veredictos, son jueces cristianos, y ahí se ve la sabiduría que Dios les ha dado, y lo pueden demostrar allí, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Versículo 19 de Deuteronomio 16. No tuerzas el derecho, no tuerzas el derecho. Cuando la gente tiene poder, cuando aquellas personas tienen poder, muchas veces creen que están sobre la ley. Bueno, tienen que saber que también están traspasando los linderos que Dios ha dejado. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no hagas acepción de personas, un principio bíblico. No hay que hacer acepción de personas, no hay que engañarnos con las apariencias. Y ahí está la frase, no tomes soborno, soborno. Sabemos el concepto, esta sociedad funciona, y sabe que lo que me llama la atención, hermanos, es que nuestro país, Chile, apareció en un listado como el país menos corrupto de América Latina, junto a Uruguay, el país menos corrupto, y nosotros vemos lo que pasa en nuestro país. Pensaba la misericordia del Señor, cómo nos mantiene. Otros países están peores, hermanos. Oremos por nuestro país, por nuestras autoridades, por los sistemas judiciales. No hagas acepción de personas, no tomes soborno. Y aquí da la razón. El Señor es sabio y da razones. El soborno ciega a los sabios, pervierte las palabras de los justos. En nuestro país recordamos a un ministro que recibió regalos, tuvo que dejar incluso su cargo de ministro por los regalos que estaba recibiendo antes de tomar alguna decisión. El Señor sabe todas esas cosas y ha dejado principios establecidos. ¿Y sabe por qué los deja? Porque Él sabe la naturaleza humana, sabe cómo es el corazón del hombre, nos conoce. La justicia seguirás, un mandato del Señor, para que vivas, para que heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Tenemos que favorecer aquella justicia. Y como allí está la imagen en el día de hoy, está influyendo en nuestro país el dinero. Y algunas personas, aunque son culpables por el solo hecho de tener dinero, saben que la justicia los va a favorecer. Eso no está bien. Eso es contrario a lo que Dios quiere para una nación, para un pueblo, para una sociedad. Maldito el que recibiere soborno. A ese nivel llega Dios. Deuteronomio 27, maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá todo el pueblo, amén. Todo el pueblo, amén. Todo el pueblo estaba de acuerdo con esto. Hay algunos, obviamente es válido, que dicen, pero esto era para otro tiempo, era para los judíos. Está bien, es válido ese pensamiento, pero son principios, es el pensamiento que Dios quería para su pueblo. Recordémonos que el pueblo de Israel tuvo rey porque ellos pidieron rey, cuando salió Saúl de rey. Pero antes de eso, el que gobernaba a Israel era Dios, era un gobierno teocrático, Dios gobernándolos. Es el único país de la tierra, es la única nación de la tierra que ha sido gobernada por nuestro Dios, el pueblo de Israel. Y ahí podemos conocer los conceptos que tiene Dios de gobierno, de política, de sociedad. Maldito el que recibiere soborno. Así que dejamos nuevamente la pregunta, con eso terminamos. ¿Cómo estamos actuando en nuestra sociedad? Podemos estar en cualquier área, no necesariamente saquémonos el concepto, hermano, de que somos creyentes en la iglesia.
en la congregación, en el local de reunión. Somos creyentes en nuestra sociedad, donde nos desempeñamos, donde trabajamos, donde nos desarrollamos, todo allí es creyente. Y tenemos que hacer nuestra parte, lo que nos tocó hacer en nuestra sociedad, con los medios que Dios nos dejó a nuestro alcance, y nos va a pedir cuenta de aquello que hemos realizado. Que el Señor nos bendiga y que el Señor bendiga su palabra en esta tarde en nuestros corazones.